horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. A continuación, Detrás de los muros, con la conducción de Fernando Isas. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina. Marhaba, ahla wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Detrás de los Muros, un programa libre de apartheid israelí. Hoy es día lunes, 4 de octubre del 2021, y estamos transitando nuestro programa número 723 en nuestro mes del 11º aniversario de Detrás de los Muros al aire radiofónico. Ahora también en esta utopía que es Radio La Voz, Andando Utopías, valga la redundancia, y además de la emisión histórica los días viernes en FM Vecinal en General Rodríguez. Hoy transitamos un editorial que nos atraviesa en tanto argentinos y latinoamericanos, hijos de la diáspora palestina, una comunión de aconteceres que nos hermanan todo el tiempo. Y en los últimos días, en la Argentina se está haciendo carne la cuestión de los presos políticos, pero no solamente en nuestro país, sino también en la región. Hay varias decenas de presos políticos en nuestra vecina Chile, otro tanto en Bolivia como cautivos de la justicia, de la élite del Poder Judicial en Bolivia, producto del año que duró el golpe de Estado que derrocó al expresidente Evo Morales, y que un referente de su agrupación retomara por elecciones democráticas el gobierno nuevamente. Pero estamos viendo también, a partir de la pandemia del COVID-19, un Bolsonaro desmadrado en Brasil, con un montón de brasileras y brasileros detenidos, justamente por pedir su juicio político, su destitución. Un presidente realmente que, si existiera una justicia independiente, que no responde a los poderes fácticos, seguramente ya se hubiese granjeado no solamente el juicio político, sino el encarcelamiento por llevar a la muerte a tanta gente dentro de la población brasilera. Y podemos seguir subiendo por nuestra región, por toda Latinoamérica, y vamos a encontrarnos con algunos ejemplos de presos políticos, con algunos gobiernos de democracias sumamente controladas por el imperio, cuando no, además de controladas, manipuladas y acomodadas, como sucede en varios países. Pero decía, en los últimos días nos atraviesa un tema que ya viene de largo arrastre, porque es una herencia del periodo macrista en el gobierno de la República, y hay algunas cuestiones que todavía con el gobierno que asumió el poder, ya va a ser dentro de 2 años, en 2 meses, no hay señales claras con respecto a los presos políticos. Y voy a hacer referencia en una persona como símbolo, como
como ícono de todos los presos políticos que tenemos en la República Argentina dentro del periodo de la restauración democrática y más particularmente en los últimos años. Porque más allá de el signo político del gobierno que esté ejerciendo el poder en la República, felizmente desde 1983 venimos los argentinos y los argentinos ejerciendo de manera a veces a los saltos un sistema que seguramente tiene muchas falencias, que es perfectible, pero que es esta vida en democracia que todos abrigamos día a día con la militancia, con el compromiso de seguir sosteniendo, a pesar de todos los avatares que la oposición política nos va poniendo como la zanahoria por delante. Y decía el símbolo que por lo menos para nosotros, este pequeño colectivo que es Detrás de los Muros, es la compañera, la compatriota Milagro Sala, y en ella voy a centrar la figura de todos los presos políticos en la República Argentina. No se puede concebir que en casi 20 meses que lleva este gobierno no se hayan aceitado y afinado los resortes institucionales de la República y la independencia de los tres poderes, como para que la población, aún con la pandemia mediante que hemos tenido y que seguimos teniendo, y padeciendo de manera mucho más controlada, dado los bajos índices de contagio, haber logrado que el Poder Judicial, esa élite de facto que gobierna la República, hayan podido redefinir el estatus político de todos estos presos detenidos. Nosotros desde acá apoyamos toda nuestra solidaridad y toda nuestra fraternidad con todos los presos políticos y presas políticas en la República Argentina, solidarizándonos a través de ellos y en la figura de ellos con presos políticos también referentes, icónicos en otras latitudes. Y hay una suerte de hermandad en el proceso de detención, una hermandad en la figura que representa también dentro de la sociedad palestina, una presa que fue liberada el día lunes pasado. Y digo, sin tratar de soslayar el paralelismo que existe entre nuestra Milagro Sala y también nuestra Jálida Yarrar, que ambas son dirigentes políticas, dirigentes sociales, que defienden los derechos de su pueblo, y seguramente muchos irán a encontrar alguna dicotomía entre una y otra, pero lo que produce una alquimia entre estas dos inmensas mujeres es su compromiso y su condición de lucha por los derechos de su pueblo, su bregar permanente por conservar esos derechos y por generar otros derechos humanos. El día lunes pasado, Jálida Yarrar fue liberada después de 2 años y un poco más de una prisión injusta, por supuesto, como la que también padece otro ícono de los presos políticos a nivel internacional, que es la española
Juana Ruiz de Rismawi, que también dimos cuenta en las dos emisiones semanales de Detrás de los Muros, detenida en el mes de abril por la Fuerza de Ocupación israelí. Pero decía, hace un poco más de 2 meses dábamos cuenta una información de que una hija de 31 años de Khalida Jarrar había sido encontrada muerta en su casa de Ramallah, una ciudad de la Cisjordania ocupada. Se sospecha, o mejor dicho, dicen que fue por un ataque cardíaco, pero hay algunas sospechas no confirmadas, por supuesto, y no la vamos a dar como noticia de que haya sido otro los motivos de su fallecimiento. Motivo por el cual su madre, encarcelada hace 2 años y pico, solicitó a las autoridades de ocupación unas horas para poder asistir a los funerales, a las exequias de su hija, aún en pleno proceso de pandemia, y también le fue negado, exactamente como cuando murió su papá, o sea, el abuelo de la hija de Khalida Jarrar. Por supuesto, esto ocurrió a pocas horas de una expresión más del terrorismo de Estado que ejerce la ocupación, atacando la Franja de Gaza, los territorios palestinos de la Cisjordania, e incluso también a los palestinos del 48, que son los palestinos que viven dentro de lo que se conoce como el enclave colonial de Israel. Dimos a conocer también acá en nuestro programa una cálida y amorosa, como no puede ser de otra manera, la carta de despedida de su hija desde la mazmorra israelí de Khalida Jarrar, y la viralización que tuvo esta despedida a través de una carta, se viralizó tanto en el mundo que fue incontenible que el pueblo palestino, aún en plena pandemia, saliera a la calle reclamando, como ya lo viene haciendo en los últimos años, no solamente contra la ocupación israelí, sino también a la dirigencia administrativa, la autoridad administrativa de Palestina, la ANP. Felizmente, 2 meses después, Khalida Jarrar fue liberada de un secuestro. Nosotros consideramos que estas detenciones que produce el ejército de ocupación son secuestros, no son detenciones, por un pequeño y gran detalle que es un artilugio que encontraron los tribunales israelíes para denominar lo que ellos consideran que son detenciones administrativas. Esto es, que permiten que de 4.650 prisioneros políticos palestinos, hay 520 con la categorización de detenciones administrativas, perdón. Esto significa que no tienen ningún cargo en su contra y tampoco ningún juicio en desarrollo. Esto significa que su encarcelamiento puede ser in eternum. Y dentro de estos 4.650 hay algunos datos que dicen que son 5.000. Para el caso es lo mismo, el genocidio que lleva adelante la ocupación y la limpieza étnica a través de estos encarcelamientos, estos secuestros de la población civil palestina, también contemplan que dentro de esos 4.650 hay 200 niños y 40 mujeres. Y dentro de los niños, que hasta hace algunos años atrás oscilaba la edad entre los 16 y los 18, 20 años, ahora cada vez son más pequeños, más niños, ya que hay chicos de 11 y hasta de 10 años
encarcelados en cárceles sionistas. Y el ejemplo de esto que estoy referenciando, que seguramente muchos de los que nos están escuchando podrán corroborar, ahí surgió casualmente por su valentía, por su arrojo, por su lucha contra la ocupación, su resistencia desde cierta familia comprometida con la resistencia a la ocupación y a la limpieza étnica en Palestina, fue mundialmente reconocida como tal, en ese entonces la puber o casi adolescente Ahed Tamimi, miembro de una familia de varios prisioneros políticos célebres y políticas célebres. Su padre está encarcelado, uno de sus hermanos fue encarcelado y liberado. Hoy Ahed Tamimi es una muchacha de alrededor de 22 o 23 años y por supuesto se tornó en la portavoz de toda una generación que lucha por la liberación de su tierra, pero que fundamentalmente lleva adelante, casualmente como portavoces naturales, la causa de su pueblo. Desde acá nos queremos solidarizar, nos alegramos por supuesto por la libertad de Khalida Jarrar y seguimos luchando, seguimos comprometidos y abrigando la pronta liberación de nuestra Milagro Sala como referente de alguna manera de todas las presas y presos políticos en la República Argentina. Anoche escuchaba en una pequeña nota a nuestro ex vicepresidente Amado Boudou que por cierta similitud en las detenciones y en las liberaciones a las que fue sometido a lo largo de estos años de estar encarcelado, me recordaba muchísimo al proceso y a las características perversas, psicopáticas, que llevaron a la detención de ambos, de Khalida Jarrar y de Amado Boudou, entre otros. Lo recordé ahora y por eso creí que convenía comentarlo también. Porque son pequeños datos que uno dice desde dónde toman ciertas referencias los gobiernos neoliberales, conservadores, los gobiernos de derecha en definitiva, porque si observamos lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, con el asesinato a mansalva ya de dirigentes sociales y con una comunidad internacional copartícipe necesaria, exactamente igual con la vista gorda que hacen con Palestina. Lo están haciendo con el pueblo de Colombia. Y uno no logra a veces decodificar del todo esta alquimia que produce la derecha en todo el mundo. Porque también podemos focalizar la mirada en lo que ocurre con la derecha en España, totalmente desmadrados, colaboracionistas de varios regímenes dictatoriales en el mundo, no solamente del enclave colonial israelí. El gobierno de España ni siquiera levantó el volumen de su voz para reclamar por su compatriota Juana Ruiz de Rismawi. Y esto es una suerte de ADN a todos estos partidos políticos en Europa, en América Latina, en algunos países de América Latina, obviamente. Desde acá toda nuestra alegría, por supuesto, por la compañera dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Khalida Jarrar, y toda nuestra solidaridad y nuestra fraternidad en la persona de Milagro Sala para todos nuestros presos y presas políticas por los que exigimos la libertad lisa y llana de inmediato. Vamos a hacer nuestra primera pauta musical de
del día de hoy, vamos a escuchar a Ahmed Madlouhi, Walidati fi Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje. Yo no tengo patria. Mandi makan, وعنديش زمان، وعنديش بلاد، من ايديا نصنع من قلبي بالله، اشرح لك وطرح زين، مولود في
para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida. Escrito en el tronco de un olivo, porque yo no hilo lana, porque yo estoy expuesto cada día a órdenes de arresto y mi casa expuesta a las visitas policíacas, a las pesquisas, a las operaciones de limpieza, porque me encuentro la imposibilidad de comprar papel. Grabaré todo lo que me sucede, grabaré todos mis secretos en un olivo en el patio de mi casa. Yo grabaré mi historia y el retablo de mi drama, y mis suspiros en mi jardín y las tumbas de mis muertos. Y grabaré todas las amarguras que borrará 1/10 de las dulzuras por venir. Grabaré el número de cada caballería despojada de nuestra tierra, el emplazamiento de mi aldea, sus límites, las casas dinamitadas, mis árboles arrancados, cada florcita aplastada, los hombres de los que se han regodeado en descomponer mis nervios y mi hálito, los hombres de las prisiones, las marcas de todas las esposas cerradas en mis puños, las botas de mis carceleros, cada juramento arrojado a mi cabeza, y grabaré Kafir Kasem, yo no olvidaré, y grabaré Deir Yassin, tu recuerdo me devora, y grabaré, hemos alcanzado la cima de la tragedia, la hemos alcanzado, grabaré todo lo que me descubre el sol, me murmura la luna, lo que me borra la tórtola, en los pozos cuyos enamorados se han exiliado para que lo recuerde. Para que lo recuerde, me quedaré de pie para grabar todo el retablo de mi drama y todas las etapas de la derrota, de lo infinitamente grande en un tronco de olivo en el patio de mi casa. الحق سلاحي والقاوم فوق
Amigos, estamos transitando ya nuestra última media hora de programa. Antes de la tanda institucional escuchábamos a Emel Matludji con Nací en Palestina. Esta es una canción cuya música y letra es de Emel, una tunecina contemporánea, es una joven que saltó a la consideración de los amantes de la música de Medio Oriente, la música árabe en general, cuando su canción Kelmit el Hurra, palabra libre, fue convertida en un himno de las llamadas primaveras árabes, ese invento del imperio para sublevar los pueblos del Oriente Medio en contra de algunos gobiernos que querían lograr derrocarlos. Así pasó en Egipto, por ejemplo, con un gobierno elegido democráticamente con el 79,6%, que después de un año de gobierno fue destituido y su presidente está encarcelado, guardando similitud con algunos presidentes latinoamericanos, mejor dicho, algunos presidentes y otros expresidentes. Hoy Egipto está gobernado por una dictadura militar que no solamente sojuzga al pueblo egipcio, sino también de manera directa e indirecta tiene que ver con el bloqueo a los palestinos de la Franja de Gaza. La segunda canción, la última que acabábamos de escuchar, es de una libanesa comprometida con la lucha de independencia, de libertad de todos los pueblos, pero particularmente del pueblo palestino. Es una hija de la diáspora palestina en el Líbano, es Julia Butros, y justamente este tema que también está convertido en una suerte de himno a los oídos de los resistentes. Al-Haq el-Shilahi es un canto a la resistencia palestina. Y después, en el entremedio, hemos compartido con ustedes un poema de uno de los emblemas de la poesía palestina, de la poesía de la resistencia palestina, Tufik Sayyad, escrito en el tronco de un olivo. La política del agua refleja en Palestina el apartheid israelí contra los palestinos. De esto no caben dudas algunas. Para dar un ejemplo muy simple, parte del agua que necesita un palestino diariamente para poder sobrevivir, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es alrededor de entre 40 y 65 litros diarios de agua potable sanitaria, para uso sanitario y para uso comestible. El agua que la ocupación israelí, que maneja los recursos hídricos de los territorios palestinos ocupados, es aproximadamente en algunas zonas de 25 litros y en otras zonas de 15 litros diarios. Por ende, la población civil palestina está obligada a consumir y a comprar agua que solamente le vende la ocupación, porque están bloqueados, no se permite la entrada de mercancías que provengan del exterior, salvo lo que proviene de Israel, y eventualmente lo que entra en Gaza a través del paso de Rafah con la frontera con Egipto, que reitero, está gobernada por una dictadura militar. Palestina no tiene banco, no tiene moneda, o sea que el
la moneda, el dinero que utilizan, o es el dólar estadounidense o el shekel, que generalmente es el shekel, la moneda israelí. Hay una asociación, Combatientes por la Paz, de activistas israelíes y palestinos que denunciaron en la ONU y a todas las organizaciones ONG internacionales por la situación crítica que se vive en la zona C de los territorios palestinos ocupados, donde el costo del suministro de agua es 8 veces mayor que en otras áreas. Los palestinos solo pueden usar en esa zona el 15% de la reserva de agua. Esto es en los territorios de la Cisjordania ocupada, un pequeño espacio dentro de la Palestina histórica que está regido por una autoridad administrativa que es la ANP. La Franja de Gaza, todos conocemos que es la cloaca a cielo abierto más grande del mundo, donde sobreviven casi 2.100.000 palestinos y palestinas, y donde son bombardeados cada 2 años, promedio, 2 años y medio, permanentemente toda su infraestructura está destruida. Funciona al 50% de su caudal productivo, una sola usina eléctrica, por lo que esto produce energía solamente 4 a 5 horas diarias. Pero también hablamos de los palestinos del 48 en el comienzo de nuestra editorial de hoy, que son los palestinos que quedaron dentro del enclave colonial israelí después de la declaración del Estado de Israel en 1948. Esos territorios están alimentados por agua siria, desde las alturas del Golán sirio, invadidos en 1967 y tomados desde entonces en la mal llamada Guerra de los 6 días. Exactamente, todo el recurso hídrico del sur del Líbano, en las granjas de Sheba, que tienen estrecha relación y vinculación con el río Litani, en la zona del sur del Líbano, que alimenta hídricamente todo el norte de la Palestina ocupada. Y esto, que parece tan lejano, a 11.500 kilómetros de distancia, en una geografía parecida en algunas partes a nuestra Argentina, tiene una similitud estrecha con lo que nos está pasando y con lo que se nos puede estar por pasar a los argentinos. Con nuestra Patagonia, que esto ya dejó de ser una agitación de la derecha, como se sostenía en algunas décadas atrás en la Argentina y en Latinoamérica, porque esto también se presagiaba y se hablaba en Chile, en la Patagonia chilena. Y claro, los que venimos de una formación nacional y popular, progresista, marxista en algunos casos, nos parecía que esto era un despropósito, una exageración, un panfleto de la extrema derecha. Y además, como sabemos, que son artilugios y recursos a los que recurre permanentemente la derecha, lo estamos viendo en nuestro país. En los últimos 2 años, casi 2 años que lleva este gobierno, la manipulación, la demonización con respecto a la pandemia, a las vacunas, a los barbijos, a los medios de comunicación, a los robos, a toda la historia que ya conocemos. Pero esto tiene que ver con lo que la justicia de Río Negro pudo lograr no sé hasta cuándo.
La justicia frenó por ahora los avances del magnate Joel Lewis en el Cerro Perito Moreno. En el marco de una causa impulsada por la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Maylin Ahogado, la Cámara de Bariloche suspendió cautelarmente 2 resoluciones y ordenó detener las obras donde una empresa quiere instalar un complejo residencial y comercial. La comarca andina está en un momento candente, atravesada por distintas luchas de pueblos originarios y organizaciones ambientalistas. Una de ellas recibió una buena noticia en las últimas horas cuando la justicia de Río Negro dispuso la suspensión cautelar de resoluciones vigentes y ordenó el freno de las obras de las empresas Laderas del Perito Moreno, sociedad anónima, vinculada al magnate Joel Lewis, en las cercanías del paraje Maylin Ahogado. Pero no solamente es el tema de la tierra, la expropiación de la tierra, sino también el uso y usufructo del agua escondido, un territorio público de Argentina, del Estado argentino, del pueblo de Argentina, que está cercado por grupos paramilitares de este empresario íntimo amigo del expresidente Macri. Pero estas son algunas de las abundantes perlitas que hay con respecto al uso, usufructo y robo de la reserva acuífera en nuestro país. Porque ahora estamos hablando del agua escondido de nuestra Patagonia, de la provincia de Río Negro. Quizás podamos extender la geografía un poco más al sur todavía. Pero, y además, el tema de las bases militares de los Estados Unidos, también en el sur argentino, la base operacional que hicieron en la zona de La Quiaca de Purmamarca, en el norte, y el tema del acuífero guaraní, sumado a la falta de políticas de soberanía en nuestro río Paraná, y un largo y larguísimo etcétera de soberanías a las que estamos expuestos los argentinos y que en el último tiempo, al menos muchos de nosotros, hemos empezado a tomar conciencia de lo que está pasando y de lo que puede llegar a acontecer. Evidentemente, esto forma parte de una estratagema de una élite gobernante, y la Argentina es rica en recursos de su suelo y fundamentalmente una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Tenemos que estar atentos. Desde acá, por supuesto, seguimos insistiendo en el tema porque creemos que la entrega que se viene haciendo sistemáticamente en las últimas décadas obedece a un proyecto colonial de gran envergadura. Siempre decimos que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de soberanía territorial por el contubernio y los cipayos vendepatrias que tenemos siempre, lamentablemente en todos los países del mundo. Pero acá en la Argentina, todas estas tierras que hoy reclamamos como entrega de soberanía territorial en manos de extranjeras, porque tenemos que ser equitativos en dar cierta información, en que toda esta gente que estamos refiriendo en Detrás de los Muros y en programas de la red Vamos a Andar Radio, tiene que ver con la entrega de tierra de venta a precio vil, pero de manera legal y a través de todo un proceso de compraventa de territorio.
Y para esto se necesitaron decretos, normativas, votaciones a nivel de gobiernos nacional, provincial y de cada distrito municipal, con la anuencia de diputados, senadores, concejales. Y esto es lo que tenemos que empezar a debatir en la Argentina, por lo menos los que abrigamos un cambio de paradigmas en pleno siglo XXI. Justamente en el día del aniversario mundial del hábitat, el total de viviendas demolidas por la ocupación israelí suma 172.900 viviendas y propiedades palestinas, de las cuales, desde principios de este año 2021, desde enero de este año, se derribaron 53 casas en la zona de la periferia del Gran Jerusalén, que también venimos denunciando en este programa la judaización de ese sector de Jerusalén Oriental, que es la parte que se reclama como futura capital de un Estado palestino, con la construcción de 4.900 viviendas para colonos ilegales israelíes provenientes de cualquier lugar del mundo. Pero decían, de estas 53 casas destruidas, 38 de ellas fueron obligados sus propietarios a destruirla, so pena de cobrarles altísimas multas. Y acá entra otro artilugio de los tribunales israelíes, los tribunales de la ocupación, en realidad, que es, no cuentan con permisos edilicios, por tanto el propietario está obligado a destruir su propia vivienda en que tienen más años que la ocupación, en muchos casos, vivienda de más de 73 años. Muchas de estas viviendas, destruidas por sus propios propietarios, las ruinas sirven para poder sostener las carpas y los gazebos donde familias palestinas sobreviven en la puerta de lo que era su domicilio, viendo cómo se levantan paredes nuevas para un colono proveniente de Buenos Aires, de San Pablo, de Lima y de cualquier otra geografía del mundo. Vamos a hacer una pauta musical. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa y hoy parte de la realidad nos fue atravesando. Vamos a escuchar Min Habibi Anna, el dúo Wael Furi y Nawal al-Sohbi, ¿Quién es mi amor?
حياتي وغرامي أنا. أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا. لما سألتي قلتلك بحبك، سألتك تخبيتي بطاعك قلبك. لما انت سألتي قلتلك بحبك، سألتك تخبيتي بطاعك قلبك. لا الهوى مش هيك ولا بيقبل القلبين، وإن كان صعب علي تحكيك العينين. لا الهوى مش هيك ولا بيقبل القلبين، وإن كان صعب علي تحكيك العينين، وإن كان صعب علي تحكي من العينين. بعرف أنا بعرف شو رح بتقول، ومن حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي، من حبيبي أنا رد علي قولي. لو غبت دقيقة بتألم ونسمي عنك بتكلم. Amigos, llegamos al final de Detrás de los Muros del día de hoy. En los controles nuestro compañero, el inefable Juan Masal, y colaboran en distintos momentos, en distintas tareas, en distintos programas. Estela Horvat en la producción, Sajira Isas, Daniela Fariña, la licenciada Bea Ezedín, desde su inmensa generosidad con las traducciones de muchas de las del material, de las notas que compartimos acá con ustedes. En Historias de Vida, el armenio más palestino y el palestino más armenio que conocemos, que es Raymond Rupén Berberian. Y fundamentalmente queremos convocarlos a que se sumen a esta utopía que es Radio La Voz. Si tienen algún mensaje para dar, si tienen algún programa de radio, si dejaron por la pandemia el espacio radial en algún medio, acá tenemos la posibilidad de poder compartir con ustedes esta fraternidad, esta solidaridad que es Radio La Voz, Andando Utopías, que forma parte de la red de radio, Vamos a Andar Radio, perdón, que es una red de programas nacionales y populares, aunque no solamente nacionales, sino también internacionales, programas que tenemos de Antofagasta, Chile, de Bolivia, de Suiza, con nuestra querida Marcela Camerano. Nos estamos despidiendo ya. Nos quedaron varios temas, las cajas de Pandora, algo que realmente va a llevar la mitad de un programa con todas las noticias en las últimas horas al respecto. Y el tema de la normalización del apartheid en Palestina, que prometemos para el próximo lunes ampliar particularmente estos dos temas. De todas maneras, los invitamos a la fecha, al día histórico de Detrás de los Muros, que es el viernes de 17 a 19 horas por FM El Vecinal, www.elvecinal.com.ar, FM 105.1 en General Rodríguez. Y por supuesto, el lunes 11 nos estamos encontrando, que también es día feriado, me acaban de soplar al oído, pero vamos a estar igual, dándoles una vez más la bienvenida a Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina. Y no se vayan de Radio La Voz, que ya viene un programa que da que hablar, con Jimena y con nuestra inefable también Lina. No se vayan hasta el lunes próximo, y buena semana. Huellas en la Marea.
ضمني أكتر قد لا تطول الليالي لنسهر ضمني أكتر إني أخاف الرحيل إذا الصبح أسفر كن ملاكا لقلبي عيناك دربي لكي لا نضيع يا حبيبي تخيل غدا سوف أرحل ويفنى الربيع ضمني أكتر قد لا تطول الليالي ليالي السهر ضمني أكتر إني أخاف الرحيل إذا الصبح أسفر ضمني أكتر قد لا تطول الليالي ليالي السهر ضمني أكتر إني أخاف الرحيل إذا الصبح أسفر. Finalizó Detrás de los muros. Los esperamos el próximo lunes, 18 horas. Para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.